No hay mejor ejemplo para hablar de relación, de una relación íntima, poderosa, que trasciende, donde una persona está dispuesta a dar la vida por otra y le consagra totalmente su vida a partir de que sabe que va a ser mamá. El Padre hizo por ti eso. Entregó lo más precioso, lo más hermoso, lo más grande. Entregó a su Hijo. Y este hombre que nació y caminó en este mundo, hizo amigos, hizo discípulos, hizo apóstoles, y lo hizo de la manera que hace una mamá. Se para delante de su hijo y empieza a cantarle y empieza a adorarle al Padre. Y esa es una manera de mostrarle a un hijo qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios, que lo primero en tu vida es Dios. Es vivir esa vida consagrada a Dios para podérsela mostrar a tu hijo. Y este hombre, cuando empezó su ministerio, vayamos al libro de Juan. El libro de Juan, yo no lo había leído tantas veces como ahora. No entendía por qué Javier, el papá de Noemí, después de guiar a una persona a aceptar a Jesús, le recomienda leer el Evangelio de Juan. Juan era el discípulo más cercano a Jesús. Juan era el discípulo al que le llaman el amado. Y él escribe este evangelio no inmediatamente que muere Jesús, no a los 10 años de que muere Jesús y resucita, sino lo escribe ya en la etapa adulta, en la vejez, casi en el año 90 después de Cristo. Habiendo analizado la vida, habiendo visto los milagros de Jesús, habiendo visto la resurrección y habiendo predicado y compartido y levantado varias iglesias, es que él escribe este evangelio. Y entonces veamos a Juan del 1 al 5 y dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nos pasamos al versículo 9 y dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En estos versículos, Juan sintetiza el origen del mundo, cómo Jesús fue hecho hombre y cómo él llegó a este mundo, transitó entre nosotros y por medio de su sacrificio podemos ser, si lo aceptamos, hijos de Dios.
Jesús cuando empieza su ministerio, no lo ven que vuele o que tire cosas o que traslade cosas, sino él empieza a acercarse al pueblo y va y predica. Llega hasta donde está Juan el Bautista y ahí Juan el Bautista habla precisamente de él y les dice a los que están alrededor quién es Jesús. Y entonces Jesús empieza a reunir a los que van a ser sus discípulos y va a donde nadie pensaría que iría, que es al lugar de trabajo fuerte, al lugar de un trabajo sucio, que es el mar. Y entonces vayamos a Lucas 5:27. En el versículo 1, perdón, 5, sí, llega y empieza a predicar y la gente se le agolpaba y entonces él ve unas barcas que están ahí y se sube a una de ellas, que es la de Pedro. Y entonces en el versículo 4 le dice, él empieza a predicar y cuando termina le dice a Pedro, en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas en su palabra estoy aquí hablando de él, mas en su palabra le creo. Y entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas y de tal manera se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando tú te sientas a leer, como dice Derek, ¿ya de veras? ¿Con ganas? Jesús desnuda tu alma. Jesús te quita las máscaras. Jesús entra ahí a tu corazón y te dice, ¿no crees que es mucho celular? ¿No crees que es mucha la intimidad con el mundo? ¿No crees que es mucho el tiempo que pierdes jugando? Tú allí en la soledad, cuando tú estás leyendo, si de veras te sientas y dejas que este libro entre a tu corazón, empieza a sacarte cosas de tu corazón, empieza a edificar tu mente, empieza a pulirte. El otro día Johnny decía que en el deporte se sufre. Sí se sufre. Si quieres una medalla, la tienes que sufrir. Si quieres ganar el próximo partido que te lleve a una final, le tienes que sufrir. Si de deporte sé, de tenis sé un poquito. Roger Federer decía, el partido es el show. Lo que vale la pena es la sesión de pies, la sesión de ojo-mano, la sesión de peloteo. El día del partido es el show. ¿Por qué pensamos que venir a Jesús y caminar este camino es sencillo si estudiamos 6 años para terminar una carrera de medicina y luego queremos hacer un posgrado y hacer más cosas? ¿Por qué pensamos que estudiar para un título
vale más la pena que sentarte a hurgar este libro. Jesús cuando llama a Pedro, no lo llama por sus títulos, ni lo llama por buen pescador. Pedro cuando lo vio y vio la pesca milagrosa, se sintió acusado, vio su pecado. Por eso, cuando le dice a Jesús, no temas, desde ahora serás pescador de hombres, cuando regresaron a la playa, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron Juan, su hermano, Simón y su hermano. No era la primera vez que Pedro, Juan y sus hermanos escuchaban de Jesús. Ya lo habían oído, ya lo habían visto con Juan el Bautista. Después de ahí, Jesús sigue caminando y a quien se encuentra sana, hace varios milagros. Y en Lucas 5, 27, 28, dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Leví o Mateo era un apestado, era un judío, pero le servía al pueblo que oprimía a Israel desde entonces. Y como buen político, pues se quedaba con algunas de las ganancias de los tributos que recogía. No lo querían en su pueblo. Jesús no vino por los que están guapos, bien acicalados, bien vestidos. Jesús vino por aquel que es rechazado, por aquel que de todo hablan. Jesús dice más adelante que no vino por los que estaban bien, vino por los enfermos. Por eso le siguió Mateo, porque lo quería alguien, porque le pidió a alguien que lo siguiera, alguien que veía que era famoso, que predicaba algo que nadie más había predicado. Jesús seguía haciendo milagros, seguía multiplicando comida. ¿Y no lo ves que haga cosas extraordinarias más que la de caminar sobre el agua? Pero mucho tiempo después, al principio solo hacía cosas cotidianas, cosas a las que tú te enfrentas todos los días, como es el trabajar, como es el tener tentaciones, como es el ser fiel a tu esposa, como es el educar o crecer como adolescente en el camino de Dios. Jesús les enseña a orar. Les enseña qué tan importante es la oración. Y en Lucas 6, 12, 16, perdón, es Lucas 6, 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y entonces si lees, es cuando escoge, además de Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés, a su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien lo entregó. Si tú estudias las vidas de estos apóstoles,
Aproximadamente de 6 sabemos cuáles son sus oficios. Ninguno era un hombre acaudalado o tenía títulos. Jesús duerme con ellos, camina con ellos, ora y sana enfermos. Y casi al final de su ministerio, puedes ir buscando mientras Juan 17:15. Juan 17. Y esta es la parte que me atrapó. En ninguno de los evangelios aparece Jesús ora por sus discípulos. Ya al final de su ministerio les revela varios aspectos de lo que va a ser su crucifixión, la resurrección. Y entonces en el Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. En el versículo 8, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Más adelante, en el 17:15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí le puedes poner tu nombre. Discipuló a muchos, llamó apóstoles a 11, y estos 11 entregaron su vida y predicaron lo que vieron, oyeron, tocaron. Pero Jesús te tenía en mente a ti, por lo que estos hombres le dijeron a otros y por los que ha seguido pasando, tú y yo estamos aquí. ¿Te fijas que Jesús dice, te ruego? No dice, te pido, te ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Tú crees que escuchando o que leyendo esto, yo puedo decir, hoy no quiero ir a la reunión? Si yo sé que hay un Jesús que ruega por mí, que le pide a Dios que intercede por mí porque no me toque el mal, ¿tú crees que yo puedo negarme a seguir dando clases, a seguir instruyendo, a seguir lavando en Colima trapeadores? Cuando a Jesús lo escupieron, cuando a Jesús lo martirizaron, ¿tú crees que yo puedo decirle a alguien, no te puedo enseñar por cuando de gracia recibí? El otro día me preguntaba a Johnny que si yo me imaginaba que podía dar clases con alguien a quien yo le di clase. Y yo te voy a contestar. Te vas a acordar. Una noche casi, como a las 7, Noemí me habló y me dijo que Neva estaba enferma. Estaba muy enferma. Llegué a la casa, me abrió Noemí. Y cuando iba a pasar con ella a revisar a Nevaeh, dentro una llamada a Noemí que no pudo cortar. Se quedó
contestando, Johnny estaba en el tutelar. Y cuando entré a la recámara, Nevaeh nunca se dejaba revisar si no estaba Noemí. Tenía que estar Noemí para dejarla revisar. Cuando entro y veo a Nevaeh así, casi no se movía. Estaba con su pañalito, delgadita. Me acerqué, ni siquiera pestañeó. Saqué mis instrumentos, la empecé a revisar, se dejó revisar los oídos, abrió la boca, se dejó revisar todo. Terminé y ya cuando iba saliendo venía Noemí. Y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, ¿ya la revisé? Me dijo, ¿ya? Le dije, sí, está muy mal. Dios ha unido nuestros caminos a través de mi profesión. Dios unió mi camino con Genaro y con Erika a través de una ida a una sierra, dando clases. Una Semana Santa no encontraron un pediatra para Derek y así empezó nuestra amistad. Al principio monetaria, pero hoy es una gran amistad. Pero no es solamente una amistad, es un caminar en Cristo, es un desarrollar habilidades que yo no pensé que tenía. Yo aprendí a dar clases. Dios me ha regalado un don para dar clases. ¿Y tú crees que se lo voy a negar? De gracia recibí y de gracia tienes que dar. Tú no te puedes quedar ahí sentado, escuchando. Tú estás contemplado en este versículo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Qué haces? Dejando tu tiempo en el celular. ¿Por qué faltas a las reuniones? ¿Por qué te quedas callado? Dios utiliza todo, todo. Antes yo no tenía pasantes, hoy tengo pasantes. Hoy que ya estoy más grande, hoy que necesito más ayuda, hoy es cuando tengo pasantes que me ayudan a hacer recetas. ¿Y sabes qué les enseño? No les enseño teoría ni les dejo estudiar. Les enseño cómo tratas a los pacientes. Les enseño honestidad. Les enseño verdad. ¿Y sabes qué más aprenden? A dar. A dar. No te quedes con lo que tienes. No te quedes con lo que escuchas y oyes y ves. ¿Quieres tener más? Necesitas dar más. Yo tengo muchos amigos, afortunadamente, y después de 2 años que yo llamo diplomado, no le llamo prueba, yo le llamo diplomado. Cuando te encuentras en circunstancias donde Dios te está enseñando muchas cosas y no sientes lo duro, sino lo tupido, que dices, ay, apenas salí de una y ya estoy en otra. ¿Sabes qué? Es un diplomado. Cuando se termina el diplomado, entonces ves las cosas de otra forma. Te enfrentas a las situaciones de otra forma, las soluciones de otra manera. Yo hice un diplomado 1 año, todos los sábados de 8 a 8.
Lo hice porque no tenía nada el domingo, porque si requería que yo faltara el domingo a la reunión, no lo tomaba. A los 2 meses ya me estaba rajando, pero lo terminé. Y lo que yo aprendí ese año me sirve hasta hoy. Entonces, ¿por qué te quejas? ¿De qué circunstancias en donde dices, ¿y dónde estás, Dios? Está ahí. Está ahí. Marichuy, cuando trabajaba y les compartía a las personas, la veían con su tanque de oxígeno y que se paraba con una andadera, le contestaban, imagínense, eso es con Dios. Y volteaba y les decía, imagínense sin Dios. Esto es con Dios. Imagínense sin. Jesús ruega por ti. Intercede por ti. Entrégale a Jesús tus habilidades y verás qué hace con ellas. Entrégale a Jesús lo que tú sabes hacer y verás que te va a utilizar en lo que no sabes hacer. Cuando te piden que tú cooperes con las actividades yendo al rancho, ve. Si te pidieron barrer, ve y lava los trapos. Si solamente te pidieron limpiar las mesas, acomoda las sillas. Todavía, a mi edad, es un privilegio compartir con Nicolás, limpiar las sillas. El otro día me tocó limpiar con él. Me tocó con él limpiar pisos. Me tocó en noviembre pasado, Amsi iba a servirse cebollas. Y vio que se me estaban comiendo los que estaban ahí en las cebollas, ensaladas y sabe qué tanto. Y dejó su plato, se le enfrió, porque está acostumbrada a servir. Se puso a servir conmigo. ¿Tú crees que yo voy a dejar de ir y me voy a privar de esas cosas? En Colima me eché una buena platicada con Derek. ¿Tú crees que yo voy a desperdiciar el tiempo o mis vacaciones descansando cuando puedo platicar cosas que no platico aquí porque no tenemos tiempo? Porque ellos llegan a las 8, creo. Los grandes que estamos aquí seguimos llegando a las 9. Y hay veces que vienes a la oración y los siguientes domingos ya desapareciste. Y luego a veces dices, yo quiero compartir allá adelante. Yo le sufro. La verdad, le sufro porque no es mi habilidad. Pero como dice Pedro, en tu palabra, ahí van. Como dijo Johnny, la vida vuela. Yo lo veo en los niños que les di clases, como hoy trabajo con ellos. Ya vi casarse a una, espero ver casarse a más, espero alcanzar a ver a sus hijos. ¿Y por qué no? Espero darles clases a algunos, por lo menos a los 4 o 5 años. Dios me bendice a diario. Yo camino entre cojos, mancos, ciegos, entre gente que nació una cosa y se muestra como otra. Tú te preguntas cómo le comparto a la gente. Comparte de lo que Dios te dio.
Sé sencillo. Ve lo que compartió Karen. No agarró a bilbiazos a nadie. Simple y sencillamente platicó lo que Dios ha hecho en su vida, lo que la tiene haciendo. Cuidar un hijo, enseñar un hijo, mostrarle a un hijo la grandeza de Dios es el trabajo y la profesión mejor del mundo. Si te vas a casar, piénsalo. Si vas a tener hijos, medítalo. Porque Dios te va a pedir cuentas. Cuida a tus hijos. ¿Con quién los tienes? Ten a tus hijos el mayor tiempo del mundo contigo. Yo atiendo hoy a niños que están en guarderías, que están al cuidado de otras personas. Nada menos el viernes llegó una señora muy bien peinada, muy bien maquillada, con una manicure reciente, de tacones. Y cuando le preguntó, ¿le sigue dando tal medicamento? Ay, no, es que está muy caro. Con mucho dolor he visto que el instinto materno se diluye. Tus hijos son para estar contigo, para que tú los enseñes, los guardes. Así como Jesús guardó y cuidó a sus discípulos y hoy ruega por ti y por mí, así los debes de cuidar, así los debes de enseñar, así los debes de disciplinar. Juan escribe en uno de sus versículos: lo que vimos, lo que oímos, lo que tocamos, eso hablamos. No te preocupes, no te angusties por las vicisitudes de este mundo. Jesús te dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Jesús venció al mundo y Jesús ruega por ti, porque sigas comunicándole a otros que Él vino, vivió, murió y resucitó y hoy pide por ti. Gracias.